Radio Más presenta. Hay millones de latinoamericanos que se han despertado. Porque en las piedras está escrita la historia de la gente. Puede llegar hasta donde el sueño tuyo te quiera llevar. Me siento orgullosa de ser una cantante popular. Irradia, voz y pensamiento libre. Vivimos en esa época en donde esto ocurre y rebota y se viraliza. Because this moment is your moment. A los 12 años, cuando leí Don Quijote por primera vez. Irradia. Yo creo que más que nunca se necesita la música que diga algo, ¿no? La grandeza escondida en las cosas chiquitas. Pórtense bien. Recipe for Grandpa's pound cake, yeah, the one that'll make you lick your fingers. Yeah, that's the one. Maybe there's some flour and a little brown sugar somewhere. Perhaps some vanilla too, but I just know it was good. You know I love a sweet potato pie, but I couldn't make it wanna save my life. It's collard greens and mac and cheese. Sure sounds good to me. Yeah. Don't know everything you use. I know that it worked for true, yeah. De lujo, de super lujo, el inicio de esta mañana de 5 de febrero del 2020 con Take Six, que en unos días próximos a marzo, entre febrero y marzo de 1987, se formaron como una agrupación que en Alabama, con una gran trayectoria y trascendencia de la música gospel, echaron mano de esas fuentes tan primigenias y tan esenciales, diría yo, del gospel más acendrado, más puro. El gospel es la música religiosa en esta vertiente del cristianismo protestante, del protestantismo, y se volvieron pronto uno de los mejores grupos gospel y después ganadores 10 veces de premio Grammy, 10 premios Dove y 10 veces premios NAC en imagen, ganadores del Grammy en el 89 y hasta el 2003, acompañando a artistas impresionantes como Stevie Wonder, Ray Charles, Ken Life, Joe Sample, Quincy Jones, Marcus Miller, Gordon Godwin, Luis Miguel, Eros Ramazzotti y Brian McKnight. Homenaje y honor a quien honor merece. Take Six, este pedacito de un tema que se llama One. Irradia tu pensamiento. 9:04 y apunte nuestro teléfono para que se comunique con nosotros y hoy aprovechemos para hacer preguntas si las hay, seguro sí. 2283-086902, 2283-086902, estamos en vivo y en directo desde la cabina central de los estudios de Radio Televisión de Veracruz, Radio Más, la radio de los veracruzanos, a 2 meses de cumplir 20 años ya de transmisiones. Un 6 de abril del año 2000 se encendieron los transmisores de esta estación radiofónica, que luego creció a 6 frecuencias, ahora a 5 frecuencias enlazadas vía satélite de FM.
la radio y la televisión de los veracruzanos, que celebrará seguramente y bastante bien en términos radiofónicos sus 20 años de servicio público de programas educativos, culturales, artísticos, recreativos, en fin, 20 años que se han ido como agua y que un servidor ha podido atestiguar cada uno de ellos cada día, los 365 días del año. Por cierto, con mucho amor de mi parte por esta radio y por la radiocomunicación humana, que es la ocupación que me tiene absorto desde hace muchos años, cuando lo descubrimos y que era una de nuestras vocaciones. Bienvenidos a todos y que estén muy bien, especialmente saludos a quienes están pasando por alguna situación de salud y se dejan acompañar por la radio, o a quienes recluidos en una condición de vida están también disfrutando y dejándose acompañar por la radio de los veracruzanos, o ocasionalmente tienen necesidad de estar acompañando a alguien y prefieren oír la radio. Gracias por ello. Especial saludo a todos ellos y a todos ustedes, y que trasciendan el problema que tengan que trascender. Hoy tenemos un tema interesante y por eso les daba yo el teléfono para que socialicemos mediante las preguntas y las respuestas lo que no sabemos, lo que sí y lo que deberíamos de saber, y a estas alturas tal vez no, sobre la protección de datos personales y el manejo y acceso a la información y el ejercicio al derecho de esta información, sobre todo de servidores públicos, ¿no? ¿A qué tenemos derecho los ciudadanos de preguntar y de saber qué es lo que sí nos pueden decir los institutos? En este caso, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que hoy día está representado por el maestro Arturo Mariscal Rodríguez, que es comisionado del instituto, al cual me da mucho gusto presentarle a todos ustedes. Bienvenidos, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca y lo que tengan cualquier duda respecto a esta gran materia, es el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Primero hagamos un poco de historia, porque el devenir de la protección de datos personales está muy adosado al asunto también de el génesis de una revolución, digamos, de ideas y de pensamiento político que permita ejercer políticas públicas para que se vaya transparentando la vida del servidor público. Es algo que ha costado mucho trabajo, yo pienso. ¿Nos podrías dar un referente histórico? ¿Cómo nace esta cultura y cómo se empieza cada vez a ver con mayor seriedad el asunto de transparentar la vida, no la vida personal, sino la vida pública del servidor público, con todo y lo que esto implica? Manejo de bienes, de dónde vienen sus recursos, por qué tiene lo que tiene, dónde los tiene radicados, quién puede acceder y mediante qué forma. Esto es toda una cultura que ha llevado años. Platícanos un poco el génesis. Definitivamente, es una materia en la cual obviamente ha ido creciendo, ha ido teniendo ya sus frutos, porque hasta hace muy poco tiempo la cultura del acceso a la información y la protección de datos personales definitivamente no entraba en la idea de muchas personas, y principalmente de los entes gubernamentales. Lo que se buscaba siempre era tener y mantener todo en secreto, y se hablaba hasta de las famosas partidas secretas, lo cual ahorita ya es totalmente inexistente e ilegal. Definitivamente se ha logrado incrustar en principio en la Constitución política mexicana, ¿sí? Los términos y el reconocimiento a la transparencia y a los datos personales, porque comenzó siendo un derecho humano, un derecho como mención, como tal, una garantía. Sin embargo, no estaba reconocida como un verdadero derecho humano. Posteriormente se separan. En el año 2007 se separan, y ya es como en el 2014 y 2016, 2006 y 2017, ya es como se hacen dos leyes diferentes. Son dos derechos humanos totalmente independientes que se encuentran bajo la tutela de cada una de su ley. Y bueno, en el 2007 fue como se reconoce como un derecho humano. En el 2014 se da la autonomía, es cuando cambia. A nivel federal es el IFAI al INAI, ¿sí? Como un reconocimiento ya como un organismo autónomo,
y de ahí se disgregan hacia todas las entidades federativas como organismos totalmente autónomos. Todas las entidades de la República tienen un órgano autónomo de transparencia y de protección de datos personales, el que le llamamos órganos garantes. Ahora, ¿cómo se ha tenido que ir ganando la confianza del público y la socialización de la información y el acceso y el derecho al acceso a la información, dado que como cultura estamos hablando de un nuevo paradigma, en términos de que antes ni siquiera se podía creer o intuir que fuera eficaz, ¿no? Que fuera un organismo eficaz, un organismo efectivamente autónomo y un organismo al servicio de la ciudadanía, para los intereses que competen, ¿no? Por ejemplo, un periodista, un investigador, una persona, una ama de casa, un ciudadano común y corriente, hoy día tiene derecho a tener acceso a información que está compilada en sus archivos, pero que es pública. Y hay otra que no. Platícanos de esa parte. Sí, claro que sí. Lo que comentábamos hace un momento, antes de que se abrieran los micrófonos, siempre he sostenido que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales se encuentra en medio de una línea muy, muy delgada. La ciudadanía y cualquier persona, ¿sí? Hasta yo mismo puedo hacer solicitudes de información como comisionado, ¿sí? Y en mi propio institución lo puedo hacer en caso de que las áreas competentes no quieran informarme alguna situación. Empezando por ese principio, o sea, a ese grado, a ese extremo se llega con el acceso a la información. Existe una línea muy delgada, ya que todo lo referente a la información pública gubernamental y lo que sea ejercicio de recursos públicos es público. La ciudadanía puede saberlo. Sin embargo, hay datos personales de esos de cualquier funcionario público que definitivamente tienen que ser protegidos, ¿no? Como por ejemplo lo que comentábamos, el sueldo de un funcionario público se tiene que dar a conocer cuánto gana con todas sus prestaciones. Sin embargo, ¿en qué lo gasta? Eso ya es un dato personal. Y, por ejemplo, si llegan a pedir su CFDI, que es muy común que lo pidan, el CFDI son los comprobantes fiscales de recibos de pago, ¿sí? Las deducciones que el funcionario tenga deben ser debidamente testadas, porque eso ya es un dato personal, así como su CURP y tal vez la cuenta en donde lo depositan. Ese es un dato personal que no tiene que darse a conocer. Ahora, en la relación de investigaciones que se han publicado por algunas empresas o periodistas, donde echan mano de la información oficial, a la que tienen acceso a los institutos locales o regionales, en este caso los estatales y el nacional, es legal hacer comparativos de cuánto ingresó y en qué se lo gastó. Porque al final de cuentas ahí ya ustedes ya no meten la mano, ¿no? Digo, bueno, puedes saber cuánto gana un subdirector o un director o un secretario, pero no en qué se lo gasta. Y sin embargo, una investigación periodística nos puede llevar al hecho de que el hombre o la mujer en cuestión gastó 3 veces más. Y ahí el IBAI no tiene competencia. El IBAI solamente dice lo que está declarado, pero no tiene legislación ni posibilidad de obligar al servidor público a decir toda la verdad, si es que va a ocultar algo. Definitivamente, digo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un enriquecimiento ilegítimo. Es ilícito, es ilegítimo e ilícito prácticamente, ¿no? Ya estamos entrando en un tema con una figura delictuosa que definitivamente eso sí tendría que ver y está muy relacionado. Hay una discrepancia fiscal, obviamente, y de un funcionario público, claro que sí puede ser depurado públicamente. Esto es definitivo. Cuando a todas luces hay una situación de este tipo. Una investigación como tal, obviamente, mientras sea información pública, puede darse a conocer. Tuvimos apenas el año pasado una sentencia relevante que lo tenemos en el informe, donde precisamente una persona pedía a una institución educativa todo lo relacionado a las becas escolares que ofrecían, quiénes, por qué, en dónde, cuánto, dónde, todos los datos, y la institución no se los quería entregar. Cuando se logra que se entreguen, porque mediante el recurso de revisión, que es cuando llega con nosotros, la institución
le plasma una leyenda donde le dice que es responsabilidad del solicitante el mal uso que haga de esa información, lo cual el instituto reacciona obviamente y apercibe a la funcionaria público que se abstenga de hacer ese tipo de manifestaciones, ya que el uso que le entreguen siempre y cuando sea información pública es de total libertad. Hay dos características muy, muy especiales, que son las principales en el derecho de acceso a la información, que no tienen que acreditar la personalidad, o sea, no tienen que decir realmente quiénes son. Por eso es los que solicitantes. Los solicitantes no precisan, puede ser mediante un homónimo. Por eso es que a veces hasta, como decíamos, no Superman, la Mujer Maravilla, etcétera, es quien solicita, pero así está, así se encuentra plasmado en la Constitución, tanto federal como local, y por lo tanto está como derecho humano, y tampoco tienen que no tiene que haber un interés jurídico ni legítimo, ni tampoco tienen que decir para qué quieren esa información. Claro. Simple y sencillamente por el hecho de solicitarla se le tiene que entregar, insisto, siempre y cuando sea una información pública. Una información pública. Aquí tendríamos que hacer una definición, una aclaración de qué sí puede ser público y qué no, pero leamos los primeros mensajes. Dice: ¿cómo es posible que instituciones serias como bancos o Telcel, por ejemplo, den información de sus clientes para que otras empresas de ramas similares estén ofreciendo paquetes u ofertas por teléfono y solo estén molestando por teléfono? Soy Eric de Jalapa. Creo que esto no lo ve el IBAI, estos son otras instancias, pero ahorita nos lo va a aclarar el comisionado. Ojalá hagan algo las autoridades para que estemos en paz y no temblar cada vez que suena el celular y es un número que no conocemos. Rodrigo de Jalapa, el mismo caso, pero ahorita nos dirá el comisionado cuál es su ámbito, hasta dónde llega su ámbito de manejo de información y protección de datos personales y hasta dónde no. Buenos días, dice: ¿qué tan protegidos están los datos? De repente llegan llamadas y correos de empresas que venden algo. Obvio, uno no les da información. ¿Quién autoriza el compartir? Específicamente los bancos, automotrices y agencias de viajes. Por ejemplo, gracias. Dice: he vuelto de la magnífica fiesta de Tlacotalpan apenas. Soy Heréndira. Felicidades, qué bueno que te la pasaste bien. Les doy el teléfono 2283-086902. Hoy es el día de hacer preguntas sobre este asunto. El IBAI no tiene injerencia en todo tipo de información de todo tipo de ciudadanos. Me gustaría, comisionado, que aclararas cuál es tu ámbito, hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde queda su obligación como institución y quiénes son los sujetos que pueden estar, digamos, inmersos en esta clasificación de dar a conocer su información o no darla a conocer, porque no tienen información de toda la ciudadanía, evidentemente. Así es. Bueno, nosotros nos dedicamos a velar por lo que manifiesta la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, instituciones estatales, oficiales, desde el gobernador del estado, secretarías, organismos autónomos, municipios, etcétera y demás. Las preguntas específicas que están haciendo, que es referente a bancos, eso lo tutela la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y es verdad, el competente para verlo es el INAI. Sin embargo, claro que el IBAI puede asesorar en todo eso, porque sí entra en una competencia, y una de las obligaciones es orientar a la ciudadanía, capacitarla para que sepa hacer valer sus derechos. Pero hay algo importantísimo respecto a esto. Hubo una pregunta: ¿quiénes autoriza y quiénes da nuestro teléfono? Desgraciadamente nosotros mismos, y no nos damos cuenta. Claro. Mediante el aviso de privacidad que nosotros firmamos y autorizamos sin leerlo, porque yo hago una pregunta abierta: ¿quién de todos nosotros se pone a leer el aviso de privacidad cada que contratas o vas a un banco o vas a Telcel o a una compañía telefónica o vas a una compañía de automóviles y te dicen es el aviso de privacidad? ¿Quién de todos nosotros lo leemos? Ninguno. Por lo tanto, ahí es donde se encuentra y dice: ¿autoriza a usted a que hagamos la transferencia de sus datos a otras empresas para que puedan haber publicidad, etcétera y demás? Y decimos que sí. Por no leerlo, autorizamos. Y desgraciadamente esto hace que nos estén hablando. Y ahí es cuando yo recomiendo que hagan uso de su derecho ARCO.
¿sí? Que en este caso es el derecho ARCO son iniciales de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este caso es la oposición a que hagan uso de tus derechos. Claro. Cuando tú, de tus datos, de tus datos. Sí, esto lo ve la ley ya sea federal o estatal, lo estipula la ley de protección de datos personales, y es cuando hacen uso indebido que tú ya no has autorizado, o cuando autorizaste ya no quieres que hagan uso de esos datos. Entonces tienes que hacer valer tu derecho de oposición, y esto se hace mediante un escrito, ¿sí? Dirigido a la entidad correspondiente, en este caso a la empresa que está hablando, donde tienes que decir por qué, motivar por qué, cuál es el daño que te está causando y por qué no quieres que se haga. En caso de que no te den respuesta dentro de 15 días o no te hagan valer el derecho de oposición, entonces puedes interponer el recurso de revisión. Claro. Siendo autoridades estatales, somos el IBAI, siendo cualquier particular, tiene que ser ante el INAI. Ante el INAI. Y sin embargo, la vorágine de bajadas de aplicaciones que te piden permiso diariamente son millones y millones de aplicaciones que se bajan al internet, donde te dicen permite usted compartir sus datos, y con tal de usar la aplicación dice sí hombre, ya yo lo que quiero es usar la aplicación, aunque sea por la prisa de querer comprar algo. Yo siempre he puesto como ejemplo cuando compramos el boleto del cine mediante la aplicación, sí, y por la prisa de que pues si no me ganan el lugar, o más bien ya vamos a entrar a la función, decimos no, adelante, acepto y las condiciones, lo que sea. Acepto lo que sea. Ya leyó, sí, ya leí, y ya es el siguiente paso. Y no se da uno cuenta que hasta la tarjeta, el número confidencial de la propia tarjeta y todo va ahí y no sabemos qué estamos autorizando. Entonces no nos sorprenda por qué nos hablan y de dónde sacan el teléfono. Nosotros, desgraciadamente, nosotros mismos autorizamos y damos nuestros datos personales indiscriminadamente, sin ningún cuidado. Y a veces no nos clonaron la tarjeta, a veces nosotros nos pusimos de apechito dando acceso a la información a un particular, a una empresa que tiene muy sagazmente, muy bien ubicada la forma de cómo acceder a los datos personales. En este caso, lo más delicado, el nombre completo, la dirección, el número telefónico y el número de tarjeta con su número confidencial. Ha habido casos como, por ejemplo, estas aplicaciones cuando te haces viejito, te haces más joven, 10 años después, se dieron autorizaciones indiscriminadamente de toda la gente que entró en esa aplicación, y desgraciadamente se fueron estas autorizaciones, se fueron a países donde no está regulada la protección de datos personales. Y por allá andan estos datos peligrando. Fue una situación bastante fuerte que ahorita Facebook está siendo fuertemente sancionado, ¿sí? Precisamente por esa violación y esa transferencia indebida de datos personales sin previo aviso a los usuarios. Desgraciadamente ellos se defienden y dicen, claro que dimos aviso, ahí estaban las estipulaciones y nadie las leyó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas aplicaciones, porque lo único que estamos dando es ofreciendo todos nuestros datos personales, correo, teléfonos, etcétera, que se encuentran ligadas a nuestras cuentas de Facebook. Ahora se habla, y tú nos dirás, comisionado, qué tan cierto es, de bancos de datos que se intercambian por un precio específico o por un pacto dado entre empresas. ¿Qué tanto es verdad esto? O sea, yo tengo 10,000 clientes, ¿no? Y tengo entre esos 10,000 clientes tengo 5,000 deudores o 6,000 deudores, y esa base de datos de los deudores contiene toda la información: su domicilio, su dirección, su IFE, su teléfono, y si tienen o tenían tarjetas también, y cuánto deben. Y luego se las pasan o se transfieren esas bases de datos como una mercancía que es útil para el acoso, para la cobranza injustificada o indebida o fuera de la ley, y sobre todo para compartir o promocionar desde servicios, productos, hasta cosas insospechadas como también cobranzas ilegales, ¿no? Que ya lo había dicho. Pues miren, tuvimos... ¿Es cierto eso? Sí, definitivamente sí ha sido cierto, y se han abierto las investigaciones pertinentes. A nivel federal se tuvo, cuando la campaña presidencial,
se tuvo una fuga precisamente de teléfonos que una compañía telefónica ofreció a partidos contrarios al actual presidente de la República, porque recibíamos, no sé si lo recuerdan, recibíamos llamadas atacando a la figura del actual presidente de la República. Ajá. Y lo que se aperturó y bueno, se orientó a la ciudadanía es a qué teléfono podían hablar, y fue de manera coordinada entre el INAI y la FEPADE quien aperturó una investigación y encontró que una compañía telefónica había entregado toda su base de datos. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, ahí se ha seguido el procedimiento y allá lo llevan. Pero aquí en Veracruz tuvimos al año antepasado una situación bastante grave. Toda la nómina de la Secretaría de Salud, ¿sí?, había sido sustraída y dieron de alta en el SAT a todos ellos con empresas inexistentes, o bueno, no sé si existían o no existían, pero lo que es cierto es que le resultó un ICR a cargo por tener 2 patrones. Uh-huh. Cuando ellos se dan cuenta, aclaran que ellos no trabajaban en ningún momento para otra gente que no fuera la Secretaría de Salud, y el IBAI recibió aproximadamente, fueron más de 1514, algo así por el estilo, de denuncias, uh-huh, las cuales se aperturaron y se hizo la investigación de qué es lo que había sucedido. Se aperturó en contra de la propia Secretaría de Salud y Finanzas, ¿sí?, para encontrar de dónde había salido y qué es lo que había sucedido. Finanzas definitivamente no se resultó responsable por tener sus medidas de seguridad, pero con respecto a la Secretaría de Salud, lo que se encontró es que las medidas de seguridad donde tenían toda esa base de datos no tenía las suficientes. Uh-huh. Cualquier persona podía ingresar, llegar, no tenía claves, los departamentos no se encontraban bajo los debidos cuidados y cualquier persona podía sustraerlos. Entonces sí hubo ahí una determinación por la cual se dio vista al órgano interno de control para que hiciera lo pertinente respecto a los funcionarios responsables de tener a cargo esa nómina y que alguien la había sustraído para hacer mal uso de ella. Muy delicado eso, ¿verdad? Bastante delicado. Dice, en un país con alta delincuencia, ¿cómo es posible que quieran hacer una encuesta nacional? Me voy a abstener de dar mis datos personales de cómo vivo, por ejemplo, familiares, laborales. Manuel, el censo demográfico es otra cuestión donde se manejan sí datos personales, pero no van a dar a ninguna base de datos pública, sino al INEGI. El INEGI tiene sus propias características, su propia estructura, su propia función, que es muy diferente, porque es de censo. ¿Podrías establecer brevemente un comparativo o una diferenciación entre INEGI y IBAI, por ejemplo, en el acopio de información, sí, que finalmente también es personal? Claro que sí. Digo, y vámonos al ejemplo del INEGI, sin ningún problema. Cuando lleguen las personas, tienen que darles un aviso de privacidad. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí estarán las condiciones por las cuales van a ser tratados sus datos personales. Comenzaremos con que los datos que tenemos que dar al censo, pues, es una obligación cívica, es una obligación que tenemos para efecto de que el país, bueno, el INEGI tenga precisamente cuántos ciudadanos somos, cuántas gentes, cómo vivimos, etcétera, porque precisamente de ahí nacen los programas sociales. Claro. De ahí es la situación. Por eso está debidamente fundado y motivado el hecho de que tengan que llevar a cabo ese censo. O sea, es una obligación legal, uh-huh, principio. Pero sí se tiene que entregar el aviso de privacidad y les recomiendo que la ciudadanía la lea, uh-huh, para que sepa cómo va a ser tratado, hacia dónde van a ir y qué van a hacer con esos datos personales y sensibles, porque aquí hay datos sensibles que van a ingresar y que van a ser muy delicados. Por lo tanto, es necesario que ellos estén enterados y será mediante el aviso de privacidad precisamente, ¿no? Y ahora, pues bueno, el ambiente está enrarecido porque la delincuencia se mete con camuflaje casi a todo. Y entonces es muy bien fundamentado el temor, o bien fundado el temor, de que algún ciudadano no quiera aportar sus datos porque no sabe efectivamente si el encuestador
aunque esté bien identificado, entre comillas, verdaderamente esté relacionado con el INEGI, en este caso con una instancia federal. Digamos que esta parte la estamos viviendo como un parteaguas también, válgase la expresión ahí cacofónica, la estamos viendo como un parteaguas en un momento en el que mucha gente tiene miedo de decir su nombre, ya no su dirección ni su teléfono, porque eso no se lo da uno a nadie, sino su nombre completo, ¿no? Y dónde vivo, efectivamente vivo aquí, porque alguien con un chaleco llegó a preguntar. Es una cuestión delicada que está costando trabajo y un replanteamiento de estrategias que estamos viendo cómo va a funcionar apenas, porque hay un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma es la seguridad de la ciudadanía, pero la seguridad física, no nada más la de los datos. Así es, y estamos hablando del INEGI. Sin embargo, por eso es que nosotros estamos con la cultura, estamos tratando de capacitar a la ciudadanía mediante la cultura de la autoprotección de datos personales, porque nosotros mismos somos los que lo damos. En las redes sociales decimos dónde nos encontramos, qué nos gusta comer, qué es lo que nos compramos, cuáles son las situaciones en las cuales nos puede poner en peligro con la delincuencia, por nosotros mismos lo estamos. Muy bien. Bueno, pues tenemos que hacer un corte, que es muy breve, por cierto, son las 9 de la mañana con 30 minutos, casi 31, vamos a hacer un corte. El teléfono sigue a su disposición, 2283-086902. Como siempre, a esta hora más o menos, un saludo muy especial, cariñoso, y un gran abrazo con mucho cariño y amor a la negrita que está allá en Tehuacán escuchando este interesante programa. Si tenemos alguna pregunta, hay que hacerla el día de hoy. Y a todos ustedes que todavía no se reportan, háganlo al 2283-086902. Estamos en cabina y en directo. Esto es Irradia, voz y pensamiento libre. Regresando, escuchamos un fragmento más de un extraordinario tema de Take Six, que en estos años, en estos meses cumple años. Imagínense, 86 al 2006, al 2016, estamos hablando de que se han ido haciendo viejitos, extraordinarios cantantes a capela de los Estados Unidos. Regresamos. WhatsApp Radio Más 2283-086902. WhatsApp Radio Más 2283-086902. Sight I took in your light, one look shining down through heaven's door. I never thought I would ever stumble out of darkness and prize the view, but this time I found a gold mine in you, in you. Is this too much? I believe my life. Perdón por quitar esta extraordinaria música que se antoja seguirla escuchando, por si usted se quiere dar un atracón y no lo ha escuchado nunca. Ellos se llaman Take Six. Para muchos es un hallazgo o una sorpresa muy grata, sobre todo a quienes gustan de la música suave, mezcla de hip hop, del soul y del rhythm and blues. Sin lugar a dudas, si abre esta ventanita que ahora el Facebook y el YouTube nos permiten visualizar a Take Six, échese un chapuzón ahí en esta música impresionante que hacen desde 1986 y que están cumpliendo años en estos días, precisamente por eso lo pusimos como efeméride. Al final vamos a escuchar un fragmentito de una canción que todo mundo conoce, pero con una versión extraordinaria de Take Six. Espero que estén muy bien y también les animo para que llamen y hagan sus preguntas. Estábamos hablando aquí con el comisionado que ni escasamente llegaremos a
ciertas conclusiones sobre los grandes temas que tienen que ver con la protección de datos personales y el manejo de la información pública sobre personas y instituciones, porque es muy amplio, muy vasto el universo temático y problemático también de este hecho o fenómeno. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Dice, uy, eso nos pasa por no leer entonces. Gracias, feliz y fresco día, Heréndira. Bueno, no lo dijo así el comisionado, pero sí. O sea, en la medida en que no nos demos tiempo de leer lo que vamos a firmar o lo que vamos a autorizar con un acepto, es en la medida en que se puede volver un grave problema, y a muchos les ha pegado fuerte en su economía cuando de pronto el número confidencial de la tarjeta se va incluido entre los derechos, entre los accesos que estás permitiendo tener a una empresa sobre tus datos personales. En este caso, nada menos y nada más que tu tarjeta de crédito débito. O sea, piénsalo bien antes de hacerlo, porque y cómo hacerlo, y no por meterte miedo o no por meterles miedo, pero sí la precaución. ¿Quién no ha tenido un susto de este tipo por la famosa clonación? A veces no es la clonación, es el uso directo y rapidísimo y eficaz de un número que tú ingresaste, tú mismo ingresaste y compartiste. Entonces, más bien tener precaución. Nos dice otra persona, muy buen día, Manuel, el tema está muy bien, les escucha Tony Cruz desde Zacatlán. No alcanzo a oír el nombre del grupo musical, se llama Take 6, o sea, toma 6. Al iniciar el programa me encantó y lo puede repetir, ya se los digo. ¿Qué pasa si uno no acepta las condiciones que nos piden, y entre las condiciones está aceptar compartir la información? Hay reglas muy específicas de acuerdo a la ley que establecen cómo tiene que ser un aviso de privacidad. Y es ilegal por completo el hecho de que una aplicación la única opción sea aceptar. ¿Sí? Sin embargo, hay cuestiones que si no aceptas, pues es imposible que hagas una compra o hagas un trámite. Entonces, obvio que lo que te están informando ahí, ¿sí?, es qué es lo que se va a hacer con tus datos personales. No te están diciendo autoriza. Hay que ver una situación. El aviso de privacidad te dice qué es lo que vamos a hacer con tus datos personales por el servicio que tú estás solicitando. Cómo lo vamos a tratar. El siguiente es: me permites y autorizas. Ahí es donde te autorizas que yo haga transferencias de tus datos a otras empresas para efecto de publicidad, para efecto de contactarte por promociones, etcétera, o nosotros mismos poderte contactar posteriormente. Ahí es donde viene una autorización. En principio es el aviso de qué se va a hacer con esos datos personales, cuál va a ser su tratamiento. Lo siguiente ya es una autorización. Hay algo claro: jamás, y si alguien ve un aviso de privacidad que dice que sus números confidenciales de tarjeta de crédito o sus cuentas van a ser transferidas y van a ser usadas para hacer compras indebidas, ojo, compras de otra persona, y dicen acepta, porque si no, definitivamente eso es totalmente ilegal, y los invitamos a presentar la denuncia enseguida, tanto al instituto como a la misma fiscalía, porque eso ya es un delito. Ya es un delito, claro. Así es. Dice, buenos días, el problema que comparto con muchos es que piden los bancos el teléfono para que alguna duda poniéndolo como requisito, o sea que si no das el teléfono no hay trámite. Estamos entonces engañados por los bancos. Yo al menos, a mí al menos me están hablando y fregando por un seguro de vida, que obviamente no lo quiere. Es decir, otro engaño. Por esto y muchas cosas más vamos teniendo más desconfianza para todos, empezando por el gobierno, bancos, etcétera. Saludos desde Hidalgo. No nos dice el lugar donde está. Bueno, aplica la política y las instituciones están en todos los estados. A pesar de que no están en Veracruz, se le va a contestar. Ingeniero Valderrama, la pregunta sería, al dar información, bueno, es lo mismo, más bien démosle la vuelta a la misma pregunta, porque piden el teléfono y el teléfono parece ser un requisito insalvable. Si no das el teléfono no hay trámite. Hay algo importante aquí respecto al teléfono, y principalmente en bancos. A ver, el banco claro que te va a pedir tu teléfono, pero en el aviso de privacidad tiene que decir que ese teléfono es precisamente para tener tus datos y que cualquier situación respecto a tu cuenta te puedan contactar. Sin embargo,
Ahí es donde entramos a la autorización. Dicen, podemos hacer uso de tu teléfono precisamente para hacerte publicidad, darte promociones. Ahí es donde dices no. Y si obviamente lo están haciendo uso indebido, o decir, a ver, yo nunca te autoricé para que me contactes de esta manera. Entonces invitamos a la ciudadanía precisamente a hacer uso de su derecho a arco. Claro. ¿Sí? Que se opongan a que se haga uso indebido, o sea, ya están haciendo uso indebido porque lo están haciendo para publicidad posterior, no para el uso de su propia cuenta. Claro. ¿Sí? Y que también solicitan la cancelación de esos datos para respecto a ello únicamente. Pero el banco es obvio que sí debe de tener su número telefónico, pero precisamente por seguridad de su propia cuenta. ¿Cómo podrían contactarlo cuando se trata de su propia cuenta, ¿no? Esa es la cuestión particular. Son dos grandes diferencias ahí. Muy bien, muy buen día, Manuel. Dice, por favor, el tema está muy bueno. Por favor, un saludo a la señora Onelia, su esposo Gil, desde Tulancingo. Mucho cariño y agradecimiento de parte de su servidora Osiris y mi hijo Jesús. Gracias. Yo siempre lo había confundido con otro Osiris, que es también de la Huasteca, pero no. Bueno, gracias por comunicarse. 2283-086902. Saludos a mi prima que está en Portland, Oregon, escuchándonos en tiempo real. Saludos a Nayibi, que está también en tiempo real por internet en Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos también hasta Cayucan, Veracruz, a Mario Baruch, que está en línea también. Y ahora la radio dejó de ser abierta y por las ondas cristianas y se volvió una manera de escuchar la radio por internet, cosa que nos da mucho gusto porque muchos de ustedes están lejos. También saludos a Albuquerque, Nuevo México, a Tilio Ruiz y a Eduardo Acosta, que nos está escuchando también. Buenos días. Entonces, ¿no es recomendable comprar por internet o, por ejemplo, con Mercado Libre? ¿Qué opina el experto? En este caso, el experto es el comisionado del IBAI, nada menos. Aquí trae todo el tema. Ya nos vamos a poner de acuerdo para volver a platicar pronto, porque no estamos llegando pero ni al 10% de lo que queríamos abarcar. Sí. Pero bueno, las preguntas, comisionado, son así, y si no las respondemos ahorita, pues ¿cuándo? ¿No? Y bueno, sí, claro, y definitivamente no estamos recomendando que no hagan compras por internet, no, sino simple y sencillamente que tengan los debidos cuidados al momento de hacerlo. Claro. Y que lean precisamente las condiciones que las propias apps te encuentran dando cuando te dicen lee el aviso de privacidad. A veces llamamos, es por teléfono, y te dicen si quiere escuchar el aviso de privacidad, marque 1. Y si quiere ya seguirse a su trámite, marque el 2. ¿Qué hacemos? Marcamos el 2. Nunca le damos al 1 para escuchar precisamente qué se van a hacer con nuestros datos, que te dicen, escuche el aviso de privacidad. Y a veces, hay que decirlo, nos da mucha flojerita o no tenemos tiempo, y ese tiempo que le deberíamos de poner atención al aviso de privacidad, pues es fundamental para no ser sorprendidos después o molestados en el caso del marketing, que es una cosa salvaje el día de hoy, porque recuerden que vivimos en un país capitalista, en un bloque capitalista, en un país eminentemente capitalista, y nos van a querer vender todo, ¿no? Desde una toalla hasta un coche, ¿no? Sí, así es. Mire, nosotros, por ejemplo, yo en mi experiencia, yo obviamente leo demasiadas notas, columnas de medios de comunicación. Lo primero que hace es decirme que la página tal, sí, o me quiere hacer que si le permito mi ubicación. Si le permito mi ubicación para contactar conmigo. Definitivamente, pues lo que yo decido es decirle no quiero, o sea, yo no tengo necesidad de estarle compartiendo a ellos mi ubicación. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Leer todos los avisos, los preventivos que van saliendo vía internet, léanlos muy bien para saber si los autorizan o no los autorizan. Porque con que den un sí es más que suficiente, ¿no? Claro. Entonces ese es algo importantísimo en eso y muchas cosas más, ¿no? Vía los teléfonos celulares. Sí, aquí hay una cuestión tan particular que podríamos ir por caso, ¿no? Caso por caso se tiene que ir desglosando. Una pregunta que no vamos a poder responder, pero la dejamos en el aire, digo completa, porque es algo que inquieta y a veces se presta como al chacoteo, de quién sabe si será cierto o no. Y lo digo con respeto porque nos ha tocado entrevistar a muchas personas que son públicas y que tienen opiniones diferentes. ¿A qué sí tiene derecho un ciudadano común y corriente de saber de un servidor público?
digamos, una síntesis, comisionado, porque esto podría ser muy amplio, ya que hay cajones o esquemas de carpetas, por decirlo de alguna manera, de toda la información a la que no vamos a poder tener derecho por cuestiones particulares que vienen implícitas en una ley, pero como un glosario breve, ¿a qué sí tiene acceso un ciudadano común y corriente saber sobre un servidor público? Bueno, hay particularidades. Por ejemplo, en mi caso, que quisieran saber mi fecha de nacimiento, ¿sí? La pregunta ¿es un dato personal? Claro que es un dato personal, ¿sí? Pero la siguiente pregunta sería, ¿es público? Sí. En mi caso, sí sería público, porque la Constitución establece, ¿sí?, una edad mínima para que yo pueda ejercer este cargo. Claro. Por lo tanto, mi fecha de nacimiento sí es un dato público. Sí, pero si la ley no establece una obligatoriedad de una edad mínima para ocupar el encargo, entonces ese dato sería un dato personal. Por eso es que cada uno tiene sus particularidades. Muy ¿sí? bien. Sin embargo, hay obligaciones de transparencia que la propia ley establece, y es desde obviamente desde los sueldos, los contratos que llevan a cabo con dinero público, el organigrama, todas las licitaciones que llevan a cabo, claro. Los funcionarios, insisto, sus prestaciones, son aproximadamente 49 obligaciones de transparencia las que se encuentran ahí, y cualquiera que la lea diría, no hombre, es que es todo. Pues sí, es todo precisamente, todo lo público. Y ya cada particularidad se tendría que analizar que sí y que no, que no entra en cada función. Y brevemente, el acceso es por el portal, se puede uno presentar al IBAI y con una solicitud que es un formato estandarizado. En el portal hay un formato estandarizado y una ruta a seguir, que finalmente es también el ABC para pedir información. ¿Qué se necesita para poder solicitar? Sí, claro que sí. Bueno, en principio hay algo muy importante que aclarar. Hay algo muy importante que aclarar. Nosotros no tenemos toda la información de todas las instituciones. Claro. ¿Sí? Cada una tiene su propia información. Muy Entonces, el solicitante le solicita directamente, sí, en el portal, ya sea en Infomex o Plataforma Nacional, o de manera libre, directa. Puede ser directa, sin ningún problema, o correo electrónico directo a sus Comisionado, permítame que te interrumpa un segundo. Tenemos en la línea a Camil Meseguer, porque hoy inicia el encuentro Son con Son y tenemos pocos minutos para despedirnos, y al comisionado lo vamos a volver a tener aquí seguramente pronto, pero no a Camil y al festival. Te ofrezco claro, una disculpa, no te por favor. Mi querido Camil, buenos días. Hoy inicia Son con Son, un festival ciudadano muy bonito que ha sido preparado con mucho cariño, con mucho entusiasmo por parte de ustedes, Casa de Nadie, pero muchas manitas ahí ciudadanas. Platícanos. Así es, amigo, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí en la Casa de Nadie y, como dices, empezó el encuentro de Son a Son. Es son jarocho y son huasteco, porque en Jalapa, pues, si algo nos caracteriza es que es en la ciudad que los dos géneros conviven, distinto a muchos otros lugares en el estado. Entonces, tenemos hoy la clase maestra con Patricia Hidalgo. Muy bien. A las 8 de la noche. Mañana tenemos clase maestra con Eloy Zúñiga. A las 8 de la noche. Y pasado mañana clase maestra con Ramón Gutiérrez, igual a las 8. Muy bien. Hoy desde las 4 de la tarde hasta las 8 hay clases gratuitas también. Muy bien. De zapateado, de jarana huasteca, igual que mañana, igual que el viernes, igual que el sábado. Buenísimo. Vengan a darse una vuelta. El viernes y el sábado hay fandango y abajo los lagos. Entonces, a las 10 de la noche vamos a estar en Casa del Lago, y todas las otras actividades son aquí en la Casa de Nadie. Y obviamente el encuentro con muchos grupos que van a estar tocando, como en cualquier encuentro se da, ¿no? O sea, al final de cuentas va a haber son huasteco y son jarocho, representado por grupos de tradición, ¿no? Así es. Muy bien. Pues te mandamos un abrazo, ya está abierta la Casa de Nadie y bienvenidos todos, ¿no? Abrazos a todos. Gracias, mi querido Camil. Bonito día. Gracias. 9:51. Nos vamos a quedar pendientes de responder a conciencia esta pregunta, comisionado. Gracias por el espacio también. Buenos días, excelente programa. Yo por eso cancelé mis tarjetas de banco, porque me estaban molestando todo el tiempo, que para un seguro, que para cualquier cosa estoy mejor sin las tarjetas. Otro, desgraciadamente hay gente malosa que da un número telefónico, pero no es suyo. Me ha pasado que están buscando a personas que no conozco y que deben al banco. Es muy molesto porque
que llaman todo el día y todos los días, aunque se les explique la situación, siguen llamando. Soy Heréndira. Hola Manuel, muy cierto, ya me ha pasado que me confunden con el hermano de mi amiga Leines de la Huasteca. Soy Dama, tengo 56 lindos años, un abrazo para ti. Bueno, pues muchas gracias, lo quise nada más resaltar, Osiris, porque te llamas igual que mi amigo. Buenos días, saludos a tu invitado de hoy. Son un acoso las constantes llamadas de las telefónicas para cambiarse de compañía. Pregunta, gracias Rafa Cancela. Pues no sé si quieres responder esta última pregunta. Nos quedamos y ahí vamos a poner puntos suspensivos y vamos a pactar un día de la siguiente semana para que no se haga un espacio tan grande. Mi prima, a pesar de que vive en Portland, dice que está muy informado tu invitado. Pues sí, es el uno de los comisionados del IBAI. Yo soy culpable por flojera de leer toda la información acerca de lo que se va a hacer con mi información. Mi esposo Jerry aún es peor, ya que en ese sentido, porque no lee nada y acepta, pero voy a empezar a ser más cuidadosa, gracias. Y eso sucede no nada más en México, sino en todos los países del mundo. En primer mundo, en los Estados Unidos, sucede también. Pues la última pregunta, lo del que si es un acoso, bueno, cada persona lo tomará como es. Sin embargo, insisto, si ustedes se sienten acosados precisamente por esa situación y no autorizaron o previo autorización, que es lo más seguro, tómense el tiempo de hacer uso de su derecho arco de oposición y de cancelación. Muy para bien. Que los dejen de molestar, ¿no? Y bueno, no sé si pueda dar los datos del IBAI rápidamente. Claro. Nuestras redes sociales en Facebook es IBAI, IBAI como suena con B chica, en Twitter y en Instagram es Veribay, y nuestro correo electrónico es contacto@veribay.org.mx. Nuestra página web es www.ibay.org.mx y nos pueden hablar sin ningún problema al 2288 4202 70. Muy bien. Para cualquier información. Asesoría. Pues muchas gracias, maestro Arturo Mariscal Rodríguez, comisionado del IBAI. Pronto lo tendremos aquí para cerrar relativamente hasta donde nos dé tiempo, porque surgen llamadas y mensajes de ustedes inquietantes y con preguntas que son necesario responder. Gracias, comisionado. Que tenga usted un muy buen día y el resto de la semana. Gracias a todos, gracias Alex, gracias Foncho. Nos escuchamos mañana. El tema tendremos aquí, ¿qué pasa con el lenguaje hablado versus emoticones, lenguaje escrito versus emoticones? A ver qué pasa con un gran escritor, Rafael Antunes.